tardes, estamos aquí como todos los lunes en nuestro programa Tips Inmobiliarios y el día de hoy tenemos un tema muy importante como es el cómo evitar fraudes inmobiliarios y tenemos un notario muy interesante que es el 89 del Estado de México que nos va a hablar justo de este tema y él es el licenciado Luis Octavio Hermoso. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti, Mita, muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, pues entrando en materia, nos gustaría preguntarte qué medidas preventivas puede tomar una persona para evitar un fraude inmobiliario. Desafortunadamente esto ya se está viviendo cada día más complicado y más en temas de servicios inmobiliarios. Sí, mira, la verdad es que ha habido un boom inmobiliario de 5 años a la fecha, o 10 años a la fecha, en donde independientemente de que se vende media ciudad o medio Estado de México, también ha habido una proliferación de servidores o de profesionistas que se dedican al corretaje de inmuebles, muchos de ellos certificados, muchos de ellos que están en el proceso de la certificación. Entonces es muy complicado el poderte decir o abarcar en un programa en 15, 20 minutos toda la serie de alertas que deberíamos de tener o banderas rojas que deberíamos de observar para prevenir este tipo de fraudes. Pero creo que la más importante es buscar asesoría profesional. Okay. Es decir, si bien es cierto que la mayoría de los agentes inmobiliarios tienen una certificación y tienen una preparación y se ha llevado una profesionalización de los servicios inmobiliarios, también es cierto que la parte jurídica o la parte registral de las transacciones inmobiliarias deben estar supervisadas y deben estar asesoradas por un fedatario público. Entonces, mi primer consejo o mi consejo más importante es asesórense de un notario público. Siempre, independientemente del servicio que preste el agente inmobiliario o que preste el corredor o el vendedor, siempre asesórense de un notario público. Eso es ahorita mi consejo más importante. Ok, pues muchísimas gracias y para eso también existen inmobiliarias, como bien mencionas, o notarios en el estado o en la ciudad o donde ustedes se puedan encontrar para un tema inmobiliario. Y justo, ¿qué señales debe de haber como de alerta para que un comprador pueda identificar que el dueño es el verdadero o un vendedor que pues un comprador no es un tema de lavado de dinero o alguna otra cosa que pudiera ser como sospechosismo para un tema pues fraudulento? Pues mira, una señal muy clara de alerta es si tú estás comprando un inmueble que cuesta o que tiene un precio de 5 millones de pesos y te lo están vendiendo en 1,5 millones, claro. Esa es la primera señal de alerta, ¿no? Es por qué lo están vendiendo en este precio, o tiene un embargo, o tiene una hipoteca, o hay un proceso judicial sobre el inmueble, o el vendedor no es el vendedor, etcétera. Entonces, esa es una de las señales de alerta más importantes. ¿Qué otra señal de alerta? Que no puedas tú tener contacto con el vendedor. Okay. Es importantísimo, independientemente de que hay que respetar siempre la interacción que tiene el corredor inmobiliario entre las partes y la intermediación que tiene él con la experiencia y con la certificación que tiene, también es importante que las partes se conozcan, que el comprador vea al vendedor, que el vendedor vea al comprador, que se identifiquen y yo soy mucho, a lo mejor te vas a dar risa, pero soy mucho de feeling. Okay. Entonces, tú conociendo al vendedor o conociendo al comprador te puedes dar cuenta si está escondiendo algo, si algo no está muy bien, si no te quiere dar papeles, por ejemplo. Oye, déjame ver las escrituras de la casa. No, hasta que firmemos o hasta que me des un anticipo. Claro. Oye, déjame ver los boletos prediales y de agua, ¿no? No, hasta que me des un anticipo. Entonces, ese tipo de cosas deberían ser banderitas rojas para que tú pongas más atención o seas más acucioso en tu proceso de compraventa. Sobre todo esto que mencionas de conocer, porque por ejemplo se ha visto el tema de los poderes notariales, ¿no? Es correcto. Que incluso los hacen en otros estados de la República. Entonces, ahí ¿qué nos recomiendas? Porque hay operaciones que ya sea poderes en el extranjero o en el mismo estado en alguno, que pues no conoces al vendedor, pero que puede garantizar que sí o no puede funcionar esta compraventa. Pues mira, en la Ciudad de México, por ejemplo, los poderes no tienen ninguna vigencia. Es decir, tú otorgas un poder hace 60 años y si quisieran utilizar el poder actualmente, no hay una disposición jurídica que te diga que no lo puedes utilizar. Okay. En el Estado de México, en el Estado de Jalisco, tenemos una vigencia mínima. En el Estado de México, si el poder no tiene una vigencia, la vigencia es de 3 años. En el Estado de Jalisco, si no me equivoco, es de 5. Entonces ahí también tiene mucho que ver tu sentido común. Si es un poder que otorgó una persona que de acuerdo a sus generales en el momento del otorgamiento tenía 60 años y el poder se otorgó hace 25, sí, no, pues no lo utilices, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque muy probablemente esa persona ya murió. Okay. Entonces,
En el tema de los poderes, yo soy de la idea que debes de procurar utilizarlo lo menos posible. Por prudencia, no por una cuestión jurídica, sino utilizar lo menos posible. Y si lo vas a utilizar, cerciorarte que quien otorgó el poder, pues ahí está en una edad normal, que el poder tenga menos de 3, 4 años de otorgado. Si es posible que se vuelva a otorgar previo a la firma del instrumento, etcétera, ¿no? Ok, y justamente en ese sentido, por ejemplo, el tema que tú bien mencionabas, de que en ocasiones las personas pues no nos conocemos, ¿no? O sea, también el comprador que puede llegar a tener como recursos de procedencia ilícita con el tema del lavado de dinero. Ahí, ¿cómo puedes tú ver hasta qué punto sí puedes acceder? O lo decías algo muy importante de los remates hipotecarios, ¿no? De estas propiedades de 1,5 millones que cuestan 5 millones en valor comercial. Ahí, ¿cómo identificamos? Porque tenemos que no compramos un inmueble, compramos un juicio, ¿no? Fíjate que eso es bien interesante, porque creo que la mayor parte de los fraudes inmobiliarios de los que me he enterado o en los que me han pedido asesoría, es en remates. Exacto. O en compra de derechos litigiosos o compra de derechos adjudicatarios. A veces la gente cree que por comprar derechos litigiosos o comprar derechos adjudicatarios está comprando un inmueble. Es el problema. Y no es así. Un inmueble es un derecho real. Y lo que tú estás comprando a través de estas famosas cesiones de derechos son derechos personales o derechos de crédito que a lo más que te dan o el mayor derecho que te dan es a poder ser parte en un juicio, ser parte como actor en el juicio. Y dependiendo del momento en el que tú compres o adquieras estos derechos, podrán ser derechos litigiosos o podrán ser derechos adjudicatarios. Ahí es indispensable que si tienes pensado comprar derechos adjudicatarios, tengas presente dos cosas. La primera, no estás comprando el inmueble, estás comprando derechos de un juicio. Derechos, eso es súper importante. Es indispensable. Y la segunda, asesorarte con un abogado que te diga exactamente cuál es el estado procesal del juicio. ¿Por qué? Porque tú compras, si no me equivoco, cuando compras derechos litigiosos, estás comprando una tercera parte del valor del inmueble. Exactamente. Si estás comprando derechos adjudicatarios, ya estás comprando a un 60% al valor del inmueble. Y si estás comprando ya un inmueble adjudicado, estás comprando el 70-80% al valor del inmueble. El caso más seguro en estos tres es cuando compras ya un inmueble adjudicado. No compras no compras el inmueble, compras los derechos o el derecho que te da adjudicártelo. Ya ahí te podría decir, ahí es cuando estás un poco más seguro. Pero cuando compras derechos litigiosos, pues te tienes que asegurar que el juicio vaya de manera correcta, se haya llevado de manera correcta, se haya emplazado de manera correcta, se hayan cumplido las etapas y los términos procesales, de forma tal que no compres tu juicio y después te va a llegar un amparo, te vayan a echar para atrás todo el procedimiento y perdiste todo. O que compres un juicio donde sea el abogado de la actora lo haya llevado de una forma tal que el juicio esté perdido. Entonces ya compraste un juicio perdido donde no vas a recuperar nada, donde no vas a poderte adjudicar nada y nada más pagaste los derechos adjudicatarios, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Entonces yo creo que por eso es súper importante, amigos y amigas que nos escuchan, que veamos esta parte de no comprar un inmueble, o sea, que pensar que un inmueble de 1,5 millones ya es que yo ya me lo voy a quedar, porque a veces ni siquiera hay fotos en internet, ¿no? Y ya entonces compras esta parte del juicio, ¿no? Y en ese sentido, pues me llamó la atención a lo que mencionabas, donde decías que se tienen que asesorar obviamente con un notario y con tal vez una inmobiliaria, pero ahí el notario, ¿qué papel juega en el tema de descubrir un fraude inmobiliario o de prevenirlo, ¿no? Para que pues no continúen en hacer pagos o así cuando se asesoran con ustedes. Pues mira, dicen en mi pueblo que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, la verdad es que nosotros vemos tantas operaciones que te desarrollas cierta percepción. Entonces, si tú de repente ves que el vendedor niega la entrega de papeles, niega la entrega de documentos, no quiere conocer, está ávido por cerrar la operación para recibir un dinero, etcétera, y dices, oye, a ver, espera, todo tiene un proceso, hasta hacer una quesadilla. Entonces, todos tenemos que ir poco a poco. Creo que te da cierta sensibilidad para poder detectar. Sensibilidad cuando no son cuestiones subjetivas y evidentemente hay cuestiones objetivas donde te das cuenta que estás corriendo el peligro de un fraude inmobiliario, una suplantación de persona. ¿Cómo es eso, una suplantación de personas? Llega Juan Pérez López a vender
y se presenta contigo un señor con una identificación que dice Juan Pérez López, pero resulta que es el homónimo del propietario. Okay. Entonces, tú no tienes manera real o técnicamente de saber que ese Juan Pérez López, el de la INE, no es Juan Pérez López, el de la escritura, a ciencia cierta. Tienes que irte un poquito más allá. Entonces, checas, por ejemplo, la fecha de nacimiento que aparece en la escritura con la fecha de nacimiento que aparece en la INE. Okay. Checas el CURP. Ahorita ya la mayoría de los notarios insertamos en la escritura el CURP y además ya tenemos la obligación de pedirlo por cuestiones de lavado de dinero. Verificas el CURP con el mismo CURP, verificas fechas de nacimiento, verificas a ver si viene la identificación que te están presentando con la escritura, checas los anexos, el pago de impuestos, que también debes de agregar la fecha de nacimiento del comprador o del vendedor. Entonces, checas que te coincidan en todas esas partes de la escritura, que te coincida lo que esté inscrito en registro, etcétera. Entonces, no solamente es ver la escritura como tal, sino ver todos los elementos que te presentan las partes y que tú como notario tienes obligación de solicitar para que te coincida toda la información de ambos comparecientes. Ok, y justamente el tema de la suplantación de personas, pues sí, hablamos de los seres humanos, ¿no? Pero sí, también han hecho como réplicas de escrituras, de identificaciones y estas cosas. Entonces ahí, ¿de qué forma nosotros podemos ver si una escritura es original, ¿no? Porque a veces tiene quinigramas y tiene todo, pero pues cuáles serían como los puntos medulares para que nosotros logremos justo, tanto inmobiliaria como el público en general que nos escucha, decir, oye, sí es Pedrito Pérez, sí está la escritura, sí están los sellos, ¿no? Pero de pronto en algún momento resultó que era falsa. En primera instancia, pedir los documentos originales. Okay. O sea, no fiarte de que te den una copia fotostática de la escritura. Una copia fotostática es lo más fácil de falsificar. Le pones corrector, le pones otro sello, le sacas una copia y es otro notario, ¿sabes? Entonces, siempre ver documentos originales. Que tenga las medidas de seguridad, los testimonios, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, tenemos unos hologramas que solo tenemos los fedatarios y que ponemos para darle cierta autenticidad al testimonio. Llevársela a un notario. Es un poquito complicado que el público en general pueda determinar si una escritura o no es verdadera o falsa, porque no conocen la redacción, pues los notarios, la mayoría de los notarios tenemos una redacción diferente en cuanto a las escrituras, color de sellos, color de firma, dónde ponemos los hologramas, etcétera. Pero como notarios te llegan escrituras de todos los notarios todos los días, entonces sí muchas veces dice, oye, esta escritura es del notario 77, él no firma así, claro. O este no es su sello, o este no es el color de su tinta, o este no es su papel testimonio, o no son sus carátulas de testimonio, o es más, no es la redacción de sus escrituras. Entonces, ¿qué haces como notario? Le hablas. Oye, me llegó este testimonio tuyo, ¿es tuyo? Te lo mandas y él te puede decir, sí, no lo firmé, si es mío, etcétera. Pero eso ya lo vas desarrollando tú con el oficio y la experiencia que te da pues, el estar revisando y viendo escrituras todo el día, ¿no? Es un poco más complicado para el público en general o para los inmobiliarios, para los agentes inmobiliarios, el poder determinarlo, porque pues generalmente están por zonas, ¿no? Entonces si te llega una escritura de un notario de Azcapotzalco con el que nunca has llevado una operación, pues solamente te puedes ir a los mínimos, que es que tenga firma original, que tenga sello original, que traiga los hologramas o quinegramas, etcétera, ¿no? Y por toda tu experiencia que has tenido, ¿cuáles son como los indicios más recurrentes de fraudes inmobiliarios que en algún momento te han llegado a tu notaría o has visto que pudieran evitarse para que, o sea, que no lleguen al fraude y que tú puedas como poner un alto? Mira, lo que más me ha llegado son cesiones de derechos, remates hipotecarios. Me han llegado escrituras falsas, muchísimas. ¿Y ahí qué haces? O sea, tú, por ejemplo, las ves y de inmediato le dices no firma. Paras no. el asunto inmediatamente, mandas un aviso al Colegio de Notarios, das vista al Ministerio Público y paras la operación. El Colegio de Notarios se encarga de mandar esa escritura a los demás agremiados para que no quieran sorprender a algún otro notario con esto. Pero eso es lo que más nos llegan, escrituras falsas y, ¿sabes qué? Poderes falsos. Okay. Poderes llegan muchísimos falsos de gente que ya falleció. Ahorita con las disposiciones de la ley de lavado es más difícil utilizar un poder ya. O sea, ya tienes que verificar muchas cosas que antes no era necesario.
Ahora sí ya tienes muchas obligaciones más, cómo verificar la autenticidad, cómo cerciorarte de cualquier modo, de la manera más segura para ti, para tu cliente, que el poder no esté revocado, si se haya otorgado la persona que dice que lo otorgó, a quien dice que lo otorgó, que la persona a quien se lo otorgó sea efectivamente la que llega contigo a identificarse, etcétera. A través de los poderes sí se han llevado a cabo muchos fraudes. Te podría decir, si la venta va a ser con poder y el poder tiene más de 10 años, es una banderita roja. Okay. No con esto quiero decir que no lo hagan, ¿eh? Y que con esto quiero decir que todo está mal. Sí, claro. No quiero decir eso, pero sí quiero decir que hay que poner un poquito más atención en la operación y en la formalización de la escritura. Ok, y justamente, ¿qué consecuencias puede tener ya una persona, ejemplo, ¿no? Que ya firmó la escritura, que hubo una suplantación, que lo hizo tan bien que no se dio cuenta el notario y demás, y ya viene como el titular registrado, el dueño? O sea, ¿qué puede hacer la persona que pues actuó de buena fe comprando, ¿no? Y que fue víctima de este fraude? ¿Hay alguna forma de resarcir el daño, por así decirlo? Híjoles, pues creo que es una situación complicada, es una situación muy complicada para las personas que les pasa. Quiero decir que el que seas notario no te hace infalible. Sí, claro. Es decir, nosotros tomamos todas las medidas. Ahorita hay y se los digo, cuando vayan a una notaría, la mayoría de las notarías debemos de tener un biométrico en el cual el compareciente estampa la huella digital y se enlaza directamente con las credenciales y te dice si la huella corresponde a la credencial. Entonces, estamos trabajando y estamos mejorando y estamos implementando medidas y medidas de seguridad para evitar cualquier tipo de fraude y cualquier tipo de problema para los que vienen, las personas que vienen a solicitar nuestros servicios. Sin embargo, hay veces que no es posible identificar. Okay. O sea, está tan bien hecho, está tan estructurado que sí, a veces... Porque ya hay gente que a eso se dedica, ¿no? Exacto, a hacer fraudes, sí. Y entonces planea demasiado, ve cómo están las cosas y Sí. pues es como tan pulcro que tú dices, pues todo funciona. Todo está en orden y tú verificas la mayoría de los indicios o de las banderitas rojas que comentábamos y todas te cuadran, entonces sí es un poco difícil. Ahorita me acuerdo de una bandera roja. Cuando sea un título de propiedad expedido por el Archivo General de Notarías, ya sea de la Ciudad de México o ya sea del Estado de México, sí vale la pena darle una checada directamente en el archivo. Ah, ok. O sea, sí decirle, oye, ¿tú expediste este título? ¿No? Tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, que son los que estamos colindando, ¿no? ¿Por qué? Porque sí ha habido operaciones en donde de alguna manera obtienen la copia certificada y la adulteran después de obtenida. Okay. O sea, después hacen en algún dato de un compareciente o en un apellido o en un nombre o en la casa B y le ponen casa. O sea, sí, yo ahí recomiendo que el inmobiliario vaya o la persona vaya y cheque directamente en el registro, en el Archivo General de Notarías, que ellos hayan expedido el documento. Y bueno, justamente lo que sabemos es que hay dos tipos de posesiones, ¿no? La jurídica y la física, que Sí. La jurídica se expide cuando ya tenemos la escritura pública y que de pronto hubo un fraude y entonces y tienen la posesión física, tienen las dos, pero llega un tercero y dice, ¿sabes qué? Esta es mi casa, yo aquí tengo mi título. ¿Cómo saber si esta persona nos está diciendo las cosas? ¿Qué hacer en esos casos que nos quiere desalojar de nuestro inmueble que ya en teoría está regularizado? De entrada no te puedes alojar porque entonces el que estaría cometiendo el delito es él. Claro. Porque tú tienes un título de propiedad inscrito, quiero pensar en registro, y entonces el propietario eres tú. Hablabas de la posesión, sí hay 3 tipos de posesión, jurídica, material y virtual. Son los 3 tipos de posesión que hay. Sin embargo, ¿La virtual a qué se refiere? Cuando se entrega ya entendida la posesión. Por ejemplo. Digamos en un contrato de compraventa donde haces un pacto de reserva de posesión o la posesión se entregará hasta después de cierto tiempo o después de cierto día, tú lo entregas después de cierto día y se entiende ya entregada, es decir, no tiene que haber una entrega física como tal, ya es una entrega virtual, ya es una entrega virtual la que estás dando, no es una entrega material, propiamente dicha. Entonces, ¿de qué te estaba diciendo? Pues sí, retomando justo el tema de la posesión, que no la pueden desalojar a la persona. No la pueden desalojar. O sea, es decir, si tiene un título, claro, son 2 títulos. Si tú compras, si tú tienes un título de propiedad, si bien es cierto que hay un principio jurídico que dice primero en tiempo, primero en derecho, también es cierto que el primero en tiempo te lo tiene que acreditar. Y la única manera de acreditártelo es a través de un juicio.
Ok. Entonces, Eso no es es, no es importante, como todo. que lleguen y te digan, no se dejen, no es como que lleguen, oye, esta es mía, mira, aquí está mi escritura antes que la tuya. súper No, importante. no se dejen. Tiene que haber un procedimiento judicial o un procedimiento para acreditar cuál de los dos títulos es el título correcto y cuál es el de los dos títulos el que prevalece sobre el otro. Ok, y algo súper importante que también quiero preguntarte en relación al tema de hasta dónde ustedes como notarios son o podrían ser ahí como implicados en un fraude y hasta dónde dices que esto sí tuve todo a la vista, pero no fue un tema mío. Yo creo que considero que si tú agotas todas las medidas y las precauciones y actúas con la prudencia necesaria, no tienes una responsabilidad como tal. Esa es mi percepción. Si yo me acredité, me aseguré de la identidad de la persona que firmaba, tomé los biométricos, me cercioré que el INE, que la CURP que aparece en el INE es la que aparece en su CURP, que la CURP, la clave que aparece en su CURP aparece en su RFC, que todas, tanto el INE como el CURP como el RFC, corresponden a lo que viene en el título de propiedad o en la escritura del título de propiedad, y eso equivale también o hace match con el registro público, y hice todo lo necesario y tengo toda la argumentación para saber que la persona que está firmando es efectivamente quien dice que está firmando. Yo creo que no puedes hacer más. Somos notarios, a veces parece que somos investigadores privados, sí, no, somos notarios públicos. Entonces, creo que con eso estás bien. En el tema del inmueble, si tienes tú tus constancias de no adeudo de predial, de no adeudo de agua, tu certificado de gravámenes está vigente, firmas dentro del tiempo que te establece la ley, presentas el aviso de otorgamiento en tiempo, presentas el testimonio en tiempo, te cercioras de que la inscripción vaya correcta y salga en el tiempo que te establece la ley, sin que salga rechazada la escritura, que pueda hacer que pierdas la prelación, etcétera. Creo que pues, más de eso no podemos hacer, ¿no? Que te cerciores que el certificado está libre de gravámenes, que no tiene embargos, que no tiene hipotecas, que la descripción del inmueble corresponde a la descripción que viene en el título de propiedad, que el folio real del inmueble corresponde al folio real que viene en el título de propiedad. Pues nunca va, no te digo que nunca, pero sí Va a ser disminuyes muy mitigado, el ¿no? riesgo Claro. de un fraude en un 95-96%. Ok, y justamente qué hay de esto de la UIF, ¿no? Que ahorita se ha estado sonando y que como tú mencionabas, o sea, pareciera que ya ahora los notarios les trasladaron esta parte de ser los policías de las compraventas y temas. Cuando ustedes como notarios pueden mandar una alerta y decir, oye, esto ya no me está como cuadrando tanto, ¿cómo funciona esto? Y obviamente tienen que tener un expediente para que se los manden y Sí, empecemos como ahora con eso. ya bueno, tenemos muchas obligaciones impuestas por la ley. Sin embargo, en este caso en particular, sobre la transmisión, constitución de derechos reales sobre inmuebles, sí tenemos la obligación de formar un expediente. Este expediente pues tiene que ser de identificación del cliente, tanto del comprador como del vendedor. Entonces, tenemos que tener su identificación. En mi caso, por ejemplo, yo pido 2 identificaciones siempre. ¿Por qué motivo? Pues porque falsificar la INE a lo mejor puede ser sencillo, el pasaporte puede ser sencillo, una de las dos, pero las dos, Ok. ¿no? Entonces, pues bueno, tienes la certeza de que tiene 2 identificaciones oficiales con los mismos datos, con la misma foto, con el mismo nombre, la misma fecha de nacimiento, la misma clave, etcétera. Entonces, pues mitigas un poco el riesgo. Necesitamos la CURP, el CURP, necesitamos la constancia de situación fiscal, un comprobante de domicilio que no exceda de 3 meses. Por ejemplo, esto de la constancia es que mencionas sí lo piden, pero hay personas que sabes que yo no tengo RFC o no me dedico a esto, soy ama de casa, ¿y cómo funciona? Te puedes dar de alta y sin actividades. Ok. Ahora, la ley lo que te dice es, el CURP sí te lo pide y la constancia de situación fiscal sí la tuviera. Sin embargo, creo que lo más adecuado es que el cliente se dé de alta y tramite su constancia de situación fiscal. Creo que es importante. Y un comprobante de domicilio. Eso por lo que respecta a la formación del expediente. Ahora bien, por lo que respecta a tu obligación como feudatario en tu intervención en la escritura, pues tienes que checar que no excedan los máximos de uso de efectivo, ¿no? Okay. ¿Y nos puedes compartir a nuestra audiencia cuál es el uso del efectivo? Los sí, montos es decir, que no puedes tú, ahorita es hasta 833,000 pesos, no puedes utilizar más de 833,000 pesos en efectivo en una operación.
Ok. Está prohibido hacerlo. Tenemos que dejar de intervenir nosotros si el cliente dice, oye, no, es que voy a dar 900 o voy a dar 1,000,000 o voy a dar 1,200,000. Hasta 833, ni un peso ¿Y más. qué pasa con las operaciones en el extranjero que hacen transferencias? ¿Eso también es la misma cantidad de efectivo? Es la misma cantidad, pero ahí ya no es, bueno, a ver, hay que distinguir, porque si tú vas al banco con dinero efectivo y depositas, se entiende como efectivo. Efectivo, claro, depósito en efectivo. ¿No? Pero así, eso ¿no? es efectivo. Si yo voy contigo con mi maletita y te doy mi bolsita de pan y te doy tus 833,000 pesos, es efectivo. Claro. Si es una operación o una transferencia en el extranjero y es efectivo, hasta 800, el equivalente a 833,000 pesos. No puedes utilizar más. Ok. Entonces, eso es una parte importante a considerar y en donde nosotros tenemos que intervenir. Cerciorarnos que la persona que está pagando el inmueble pues sea la persona que lo está adquiriendo. Sí, háblanos un poquito del dueño beneficiario, ¿no? Que también de pronto hay un tema y que Sí, si mi mamá me paga, ya no aplica. No tanto es no lo podría yo considerar como un dueño beneficiario. ¿Por qué? Porque si mi mamá paga por mí, pues realmente es una donación. Pero a veces no lo documentan y entonces es que eso es lo importante. Ayudes como para que expliquemos, o sea, cuál es la importancia de Hay que documentarlo, es decir, oye, mi hijo se va a casar y le voy a regalar el departamento. Exacto. En lugar de yo pagar el departamento al vendedor, le deposito el dinero a mi hijo, lo documento mediante un contrato de donación y que mi hijo sea el que pague. Okay. El esposo a la esposa es exactamente lo mismo. Le voy a regalar a mi esposa un departamento, no lo pago yo, le deposito a mi esposa, que se puede entender como una donación, o se debe entender como una donación, y mi esposa sea la que pague. Ahora, no se lo quiero regalar a mi esposa porque no me cae tan bien. Le voy a prestar el dinero y mi esposa es la que va a pagar. ¿Cómo lo voy a documentar? A través de un contrato de mutuo. Okay. Pero sí hay que dejar, lo que interesa mucho es de dónde viene el dinero y a dónde va el dinero. Eso es indispensable, tener ese rastro y tener el rastro de una manera en que para la autoridad sea fácil identificarlo. Entonces, la mejor forma es hacer ese tipo de documentos. En el caso del mutuo puede ser un documento privado, en el caso de la donación en el Estado de México tendrá que ser en escritura pública forzosamente y otorgar la donación o otorgar el mutuo, otorgar el crédito, etcétera, y que no se haga directamente del papá o del esposo al vendedor, sino que se deposite en la cuenta del comprador y se transmita, ¿no? Hablabas de las alertas, esa es una señal de alerta. Okay. Esa es una alerta que tendríamos que dar cuando el dinero no sale de la cuenta del comprador. Oye, pues la verdad es que es súper importante y como dices tú, media hora no nos alcanza para hablar de todos estos temas que tienen que ver con fraudes inmobiliarios y pues me llama la atención porque pues en pandemia también hubo muchísimos fraudes que se prestaron por el tema de que pues, la persona no podía estar y entonces había poderes, había cosas. Entonces, bueno, ¿cuál sería tu conclusión para toda nuestra audiencia que nos escucha? Porque son tips súper importantes y por eso, amigos, traemos a un notario pues de una experiencia increíble que nos puedas transmitir a toda nuestra audiencia de estas como puntos importantes para ya concluir con esta parte. Yo considero, o mi recomendación es, siempre asesórense de un agente inmobiliario y de un notario público. El agente inmobiliario les va a ayudar con todo el tema comercial, con todo el tema de cuál es el precio, cuál es el metro cuadrado, cómo se vende, etcétera, etcétera, toda la negociación, y siempre de un notario público que les ayude con el tema jurídico. No solamente ayudamos o el fedatario ayuda para hacer la escritura, sino te puede ayudar mucho para darse cuenta de ciertos detalles que pueden ser banderas rojas en tu operación. A veces perdemos de vista y una compraventa debe ser lo más placentero posible para las partes, tanto para el vendedor y más para el comprador, que está invirtiendo parte de su patrimonio para adquirir un inmueble. Y nuestro trabajo como fedatarios es que este proceso de compraventa sea lo más placentero y lo más seguro y lo más cierto para las partes. Entonces, esa es parte de nuestra función y mi principal recomendación es siempre asesórense de un fedatario público antes de llevar a cabo la operación. Pues muchísimas gracias. ¿Nos podrías dar tus redes sociales o dónde te podemos encontrar para que la gente que te esté escuchando pues pueda acudir con notarios como tú o con cualquier otro? La verdad es que la tecnología y yo tenemos un pacto de no agresión.
entonces no tenemos muchas redes, no tengo redes sociales ahorita, pero prometo abrirlas, te las paso para que las pases. Ok. Gracias por escucharnos en Tips Inmobiliarios y bueno, los invitamos el próximo lunes con otros invitados especiales y tengan toda la información del mundo inmobiliario. Hasta luego.